Chicos, tienen que entenderme. Yo me considero gran fan de la historia de It escrita por Stephen King. Cuando era niño, la miniserie de los 90 se convirtió en mi trauma. Por años no podía ver una imagen de Pennywise sin cagarme de miedo, literal. Y eso que Pennywise en ese momento se miraba así. Imagínense si hubiera sido un niño cuando salió el Pennywise de Bill Skarsgård. La verdad, con el tiempo y ya pues un poquito más maduro, vi la miniserie y a pesar de no tener la mejor producción, ni el mejor guión, ni las mejores actuaciones, a excepción claro de Tim Curry, que él siempre está bien, sí conservaba la idea general del libro que me regalaron cuando estaba en la adolescencia y que nunca terminé. Abro paréntesis para decir que tengo como meta de año nuevo terminar este mastodonte, o sea, vean, estos son 1500 páginas. Y de hecho esta es la edición que salió cuando salió la película. Yo creo que yo tenía como 15 años cuando me lo regalaron. La verdad ya pueden ver que hasta está viejo y todo. Yo creo que me quedé como en la página 500 o algo así. Y la verdad es que lo dejé de leer, pero este año planeo terminarlo y más después de ver esta serie. Entonces podrán comprender que siento una conexión especial con este universo y más específico con la historia de Derry. Y cuando me enteré que Andy Muschietti iba a hacer una serie ambientada pues en este pueblo contando historias más allá de la historia de los perdedores, la verdad es que mi reacción fue un poco agridulce. Y aunque la verdad me gustó bastante It de 2017, su secuela en 2019, It parte 2, resultó ser bastante inferior. Y ahora, Andy Muschietti, después de la cagada de Flash, y sí, digo cagada porque la verdad es que Flash a mí me pareció una espantosa película en todos los niveles. En 2025 nos trae Welcome to Derry, serie que se estrenó hace ya algunos meses, de la cual vi su episodio piloto y me pareció pésimo. Mal CGI, personajes irrelevantes y nada de terror. Entonces la verdad es que decidí dejar de verla. Pero como pudiste leer en el título de este video, un buen amigo mío, Cinema Ibis, aquí voy a dejar su canal para que vayan a verlo, me estuvo insistiendo en que viera esta serie y que la terminara y que se iba poniendo mejor capítulo tras capítulo. Así que decidí darle una segunda oportunidad, chicos, y tengo que decirles que Welcome to Derry me cayó la boca, me gustó bastante. Y como siempre, la intención de este video es contar un poquito del detrás de la producción de esta serie y también decirles por qué me encantó Welcome to Derry. Pero para poder empezar tenemos que dar un poco de contexto. A mediados de la década pasada comenzaron los rumores sobre una nueva adaptación de la novela. El encargado de este proyecto era Cary Joji Fukunaga, conocido por dirigir la primera temporada de True Detective justamente en HBO, serie que es espectacular. Esa primera temporada ya es historia de la televisión. Fukunaga quería hacer dos películas más orientadas al terror psicológico, a lo que el estudio, en este caso Warner y New Line Cinema, no conectaban con esta visión oscura y más perturbadora. Entonces, Fukunaga abandonó el proyecto y se integró Andy Muschietti, director argentino que en ese momento era conocido por la película de terror Mamá. Muschietti integró elementos a la historia de amistad y de nostalgia, inspirándose en películas como Stand By Me o inclusive la serie Stranger Things, que en ese momento estaba en su auge. Una elección vital para esta adaptación fue el quien interpreta a Pennywise, que en este caso se eligió a Bill Skarsgård, como ya lo mencioné, un actor joven proveniente de una familia de actores. Su papá, Stellan Skarsgård, es un legendario actor sueco y sus hermanos Alexander y Gustav también se han abierto su camino en Hollywood. Pero Bill en ese momento era aún un actor muy joven y no tenía una carrera, así que su elección fue un poco polémica al inicio. Pero cuando la película se estrenó nos sorprendió a todos con su talento, imprimiéndole al personaje detalles como el movimiento en su ojo, habilidad que el actor puede hacer sin ningún tipo de CGI, además de su sonrisa, rayando en lo infantil y grotesco. Otro cambio que se hizo para la adaptación fue mover la historia de los años 50 a los años 80. Esto para conectar más con la audiencia que iba a ver las cines, además de toda esta tendencia de los 80s que se estaba viviendo a final de la década pasada. Y de 2017 se convirtió en la película de terror más taquillera de la historia, reuniendo 701 millones de dólares, superando al Exorcista y trayendo de vuelta las adaptaciones de Stephen King. Y digo esto porque en estos últimos años hemos tenido decenas de adaptaciones entre series y películas a la obra de Stephen King.
Solamente este año tuvimos como 5. Y después de esto todo parecía ser un éxito, hasta que 2 años después llegó su secuela en 2019, que adaptó la segunda parte del libro, conocido por los fans como la parte de la historia que es casi imposible adaptar de buena manera. Y así sucedió. A pesar de tener un buen cast, encabezado por Jessica Chastain, James McAvoy y Bill Hader, no tuvo el recibimiento esperado por el estudio, teniendo un peor recibimiento de la crítica y reuniendo solo en taquilla la cantidad de 470 millones de dólares. Lo cual no está mal porque la película costó 80, pero recordemos que se estrenó en 2019, uno de los mejores años para el cine, y pues ahí las películas estaban reuniendo cantidades impresionantes. Eso sí, It Capítulo 2 planteó la base de algunas historias que veríamos en Welcome to Derry, como los Shokopiwa, la tribu nativa americana que se enfrentó a eso por primera vez, justo después de la caída del meteorito. Además, desde esta película conocemos a Bob Gray, la identidad del hombre en el que eso se convierte, o sea, el payaso Pennywise. Y con todo esto llegamos a Welcome to Derry, entendiendo que en el universo planteado por Stephen King, eso no es solo una identidad, sino la maldad pura, que tiene diferentes representaciones, incluyendo el pueblo mismo, pero se manifiesta cada 27 años tomando diferentes formas, obviamente siendo la más conocida Pennywise. Y cada que eso despierta, ocurren una serie de desapariciones por un periodo de tiempo, y suele finalizar con una desgracia horrible. Es por eso que la serie nos plantea en 1962, 27 años antes de Los Perdedores, con la familia Hanlon llegando al pueblo de Derry. Una de las cosas interesantes de Welcome to Derry es que tenemos varias tramas sucediendo al mismo tiempo. Por ejemplo, la llegada de los Hanlon al pueblo, en donde conocemos a Leroy Hanlon, abuelo de Mike Hanlon, quien se convertiría en uno de los miembros vitales del Club de los Perdedores. Leroy es un militar que estuvo en la Guerra de Corea. Llega a Derry para apoyar una misión secreta, pero en el primer capítulo sufre un atentado que lo tendrá cuestionándose en quién confiar. Sin embargo, decide traer a su familia al pueblo, su esposa Charlotte, otro personaje importante en la serie, y Will, su hijo, quien años después se convertiría en padre de Mike, pero que tendrá una trágica muerte a consecuencia de un incendio. Pero además de la familia Hanlon, tenemos un elenco principal de niños. Lily, una niña traumatizada por el fallecimiento de su padre; Ronnie, hija del encargado del cine de la ciudad, el cual es acusado injustamente de un terrible crimen; Marge, amiga de Lily que tiene miedo de no encajar con las demás niñas de la escuela; y Rich, un niño que le cuesta hacer amigos nuevos. Este grupo de niños serán la principal víctima de Pennywise, pero no solamente de él, sino de todo el pueblo, y eventualmente se convertirán en los héroes de la historia. Y casi se me olvida mencionar a otro personaje vital en la serie y en el universo de Stephen King, Dick Hallorann, que en Welcome to Derry es un militar que trabaja con el ejército en búsqueda del meteorito que trajo a eso a la Tierra, con la intención de usar su poder como un arma. Dick Hallorann es un personaje del Resplandor, otra novela conocidísima por la gente y por los fans de Stephen King, que ya tiene su adaptación de 1980 dirigida por el maestro Stanley Kubrick, la cual es recordada como una de las mejores películas de terror de la historia, por más que inclusive al mismísimo Stephen King le cague. Dick también posee el Resplandor, que es una especie de superpoder que te permite hablar con los espíritus. Y ahora hablando un poco sobre mi perspectiva hacia la serie, es verdad que el primer capítulo, como ya lo mencioné, considero que es el más débil. Y quiero aprovechar para hablar de lo que la verdad no me encantó de la serie. Si bien inicia con una secuencia que da inicio a la trama, considero que Andy Muschietti tiene buenas ideas, pero falla en ejecutarlas. El CGI malo es un problema que persiste en la serie. Y sí, o sea, por ejemplo, tenemos la secuencia al final del primer capítulo, que la verdad podría tener más impacto si no fuera por su mala ejecución. O sea, sí, It está matando niños, lo cual muestra lo cruda que puede ser la serie, pero el hecho de que sea un bebé como con alas lo hace ver un poco sin sentido. Otra escena similar ocurre en el episodio 2, cuando Lily ve a su papá en la lata de pepinillos. Yo vi esta escena en Twitter y la verdad es que dije, qué bueno que dejé de ver esta pinche serie, pero luego me puse a pensar que en sí no es una mala idea por la manera en la que el papá de Lily muere en la serie, pero está mal ejecutada, se ve mal, se ve horrible. Y esto es porque el susto depende demasiado de que el CGI se vea bien, y pues no se ve bien. Otra secuencia similar es cuando los niños son perseguidos en el cementerio. Los fantasmas se ven muy mal, aunque entiendo que sea televisión y el presupuesto es menor.
Honestamente, esta serie sí tiene momentos que se ven muy bien, como la secuencia filmada en el Black Spot, que prácticamente es un plano secuencia y todo se ve súper bien. Y también pues cada aparición de Pennywise, sabemos que también hay mucho CGI ahí, no todo es maquillaje y ahí se ve bien. Entonces pues la verdad la serie es bastante irregular en cuanto a efectos especiales y en cuanto a la efectividad de los sustos. Sin embargo, fuera de esto, considero que Welcome to Derry es una serie que va de menos a más. Y cuando se te va introduciendo cada vez más la trama principal es cuando de verdad muestra sus fortalezas. Me gustaría destacar cómo toca el tema racial y cómo juega un papel principal en la serie. Desde el arresto del papá de Ronnie, simplemente por ser el blanco fácil, hasta cómo se trata a la gente negra en el pueblo de Derry. Sí, está claro que también es algo que sucedía en la época, pero también puedes ver cómo It introduce esa maldad en los miembros de la comunidad, concluyendo en lo que sucede en el Black Spot. Un ejemplo de esto es el personaje de Leroy Hanlon, que inicia la serie con esta lealtad implacable a su país, teniendo la idea de que el enemigo está allá afuera, esperando a ser vencido, pero a través de la serie solo se da cuenta que el enemigo está dentro de cada uno de los habitantes de Derry, incluyendo él mismo. Y aunque tengo que admitir que la trama militar alrededor de este personaje no me encantó, ya que es la típica trama militar que envuelve la búsqueda de un poder ilimitado para derrotar a los enemigos del país, aunque al final tenga un giro interesante y lo conecten con la historia de los niños, al final la historia de los niños es la más interesante y ellos son los que terminan derrotando a Pennywise. Así que pues toda esta trama simplemente se siente como un pretexto para introducir al personaje de Dick Hallorann y a la familia Hanlon. Y hablando de Dick Hallorann, honestamente me gustó bastante su inclusión en la serie. Pienso que para los que son fans del universo de Stephen King, que creo que es el principal target de esta serie, disfrutamos bastante verlo aquí, sobre todo con una personalidad tan característica y tan ligera antes de convertirse en el viejo sabio del Resplandor. Además, es uno de los personajes mejor escritos. Él carga con el conflicto de escuchar todas esas voces en su cabeza y además el ser utilizado como una herramienta para buscar a It, pero no por eso significa que sea amigable. También tiene su carácter y en momentos es algo antipático, lo cual se me hizo una muy buena manera de llevar a este personaje, para que no sea el típico personaje que todo lo hace bien y que es perfecto y así, no, o sea, por momentos de verdad te saca de onda algunas acciones que toma. Y ahora, el cast infantil. Como siempre en las historias dentro de este universo, el cast infantil es esencial y aquí no decepciona. Todos los niños del elenco principal tienen demasiado carisma. Y quiero destacar la relación de la cual todos nos enamoramos, que fue la de Marge y Rich. Y quiero destacar la evolución del personaje de Marge, ya que al inicio de la serie pues la verdad te la plantean demasiado enfadosa y como una niña molesta más. Y yo pensé que iba a ser como carne de cañón para It, pero eventualmente muestra una muy buena evolución, dejando de querer encajar con las demás niñas y abrazando esas cosas que la hacen diferente, sobre todo también cuando le pasa lo del ojo. Y aquí es donde hace un dúo perfecto con Rich, un niño de gran corazón que tiene dificultades para ser amigos, pero logra encontrar el amor juvenil en Marge, al punto de dar la vida por ella, en uno de los momentos más tristes de la serie. Y en general todo el episodio 7, cuando ocurre lo del Black Spot, es demasiado desgarrador. O sea, ver todo ese odio por parte de la ciudad hacia la comunidad negra, cómo queman el lugar en donde simplemente quería haber diversión, pues es una de las metáforas y es una de las cosas que más toca tanto el libro como la serie. Y al final, como lo mencioné, es un poco de lo que habla la serie, ¿no? O sea, la entidad It no solamente es Pennywise o uno de los monstruos que personifica, sino es todo el odio que existe en el pueblo y cómo va consumiendo a las personas al grado de hacer cosas horribles. Pienso que a pesar de ser niños y cargar con la responsabilidad de descubrir el mal que habita en Derry, no los infantilizan, y al contrario a otras series que se han estrenado últimamente, se puede percibir el peligro real al que se enfrentan y el miedo que sienten hacia esta amenaza en casi completa soledad, porque ningún adulto les cree y solo se tienen el uno al otro. Pero si hablamos de esta serie, no podemos dejar de lado el elemento que le da título: It. Estuve leyendo que esta serie llevaba años en producción, pero la huelga de actores en 2023 la retrasó considerablemente, lo que hizo que Bill Skarsgård se pudiera unir a la serie, lo cual considero que elevó la serie muchísimo, ya que en los primeros episodios las formas que tomaba It no eran tan efectivas como el buen payaso Pennywise, que aquí creo que está en la mejor forma en la que lo hemos visto. Es sangriento, es súper sádico y sobre todo se ve amenazante y aterrador.
Cada vez que ves al payaso en pantalla, sabes que habrá un baño de sangre y que no puedes hacer nada para detenerlo. Incluso tenemos un vistazo a la verdadera historia de Pennywise, un hombre llamado Bob Gray que al ver su carrera como payaso prácticamente terminada, no le queda más que recurrir a trabajar en circos para poder mantener a su pequeña hija, que lo admira con locura. Bob Gray vive con la esperanza de algún día regresar a los grandes escenarios, pero It, después de verlo en un show, decide que es el elemento perfecto para poder atraer a los niños y pues poder comérselos. Toda esta historia de origen me pareció excelente. Además de la interpretación de Bill, todas las capas que le agregan a Pennywise hace que el universo se siga nutriendo de personajes interesantes, como la inclusión de la hija de Bob, que al inicio de la serie se plantea como un personaje bueno que ayuda a Lily y pues que parece que no hace nada malo, pero resulta ser la causante de la masacre de Black Spot, ya que al meterse con un hombre negro sabía que causaría una desgracia en la ciudad, directa o indirectamente, y esta desgracia es la que permite que pueda ver a su papá una vez más, por más de que ya esté prácticamente convertido en un monstruo. Pienso que Welcome to Derry está en una nota alta en cuanto a las series que se desprenden de algún universo o película. Podría haber sido otro producto innecesario hecho para vender, ya que tiene un público grande que lo hubiera visto aunque no hubiera sido buena, pero con el pasar de los episodios nos fue demostrando una vez más que HBO no escatima en cuanto a producciones grandes, ambiciosas y sigue conservando la calidad. Existen muchas comparaciones con Stranger Things, por ejemplo, y aunque creo que sí tiene elementos similares, Welcome to Derry está en otra categoría. Una serie adulta que trata a sus personajes con respeto, pero no tiene miedo de masacrarlos si la historia lo requiere, y que pone al horror por delante de todo. En conclusión, yo también dudé si ver Welcome to Derry o no, ya que pues sí detesté el primer episodio, pero al darle esta segunda oportunidad a la serie y al madurarla en mi cabeza, me di cuenta de que de verdad es una muy buena pieza de entretenimiento. Es una exploración y una expansión de un universo que me encanta y que no me decepcionó al darme momentos de gore, de terror y también bastante sentimentales. Así que sí, It Welcome to Derry definitivamente nos hace flotar. Ok chicos, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlos y por quedarse hasta el final. La verdad creo que es el primer video que hago de una serie y sí, o sea, honestamente disfruté muchísimo de esta serie. Dime si tú ya pudiste verla y nos estamos viendo en un siguiente video la siguiente semana. Muchas gracias chicos y nos vemos hasta luego. No olviden disfrutar del cine y de la televisión. Bye.